Ahora vamos a ver a la colangitis ascendente. Entonces, primero vemos definición, etiología, patofisiología, cuadro clínico, estudios de laboratorio, diagnóstico, tratamiento y diagnóstico diferencial. Entonces, colangitis, esto es que vamos a tener infección del ducto biliar común. Ducto biliar común es el colédoco. Y si decimos colangitis ascendente, es que la infección ya ascendió, a tal grado que también tenemos infección de la vesícula biliar. Entonces, definición vamos a pensarlo básicamente como infección del tracto biliar. Infección del tracto biliar. Ahora, etiología. Esto se puede dar generalmente porque el paciente tiene coledocolitiasis. Coledocolitiasis. Esto es, aquí tenemos el esófago, aquí está el estómago, primera porción del duodeno, segunda, tercera, cuarta y hay uno ilion. Aquí está el hígado y aquí está la vesícula. Entonces, aquí está ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, ducto quístico y aquí viene el colédoco. El colédoco es la unión del ducto quístico con el ducto hepático común. Entonces, generalmente esto se da porque tenemos una piedra que está obstruyendo el colédoco y recordemos que siempre que tenemos obstrucción de un ducto, la parte proximal se va a infectar. Entonces, ¿por qué vamos a tener infección del tracto biliar? Generalmente por una piedra en el colédoco, que esto es coledocolitiasis. También se puede dar porque tengamos estenosis del ducto, entonces que aquí esté estenosado el colédoco. Entonces, estenosis del ducto biliar es lo mismo que el colédoco. También se puede dar porque tengamos un tumor aquí que esté comprimiendo el colédoco, un tumor. O también se puede dar porque el paciente tenga colangitis esclerosante primaria. Estas son las causas más comunes de colangitis ascendente. Ahora, los microorganismos más comúnmente involucrados son principalmente E. coli, Klebsiella enterococo y Bacteroides fragilis. Entonces, eso es de etiología. Ahora vamos con patofisiología. Entonces, patofisiología es, tenemos, aquí está el esófago, estómago, primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción del duodeno. Así, aquí estaba el hígado y aquí está la vesícula biliar. Entonces, ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, ducto quístico y colédoco. Así. Entonces, vamos a tener obstrucción, generalmente por una piedra. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? Si tenemos obstrucción por la piedra, vamos a tener aumento de la presión, aquí aumento de la presión en el tracto biliar. Esto es, la vesícula biliar almacena bilis. Pero cuando la vesícula se contrae, la bilis no va a poder ser expulsada porque choca con la piedra. Así la bilis no va a poder ser expulsada. Y el hígado, aunque generalmente toda la bilis que produce el hígado, finalmente se la manda a la vesícula y ahí se almacena. Si tenemos obstrucción del ducto, la vesícula biliar se va a empezar a llenar porque la vesícula biliar no puede sacar la bilis y el hígado pues le está pasando bilis a la vesícula biliar y entonces ya se llena la vesícula biliar y lo único que queda es que el hígado pase la bilis al colédoco, pero aquí el colédoco está obstruido. Entonces vamos a tener un aumento de la presión aquí en el tracto biliar. Aumento de la presión en el tracto biliar. Y esto va a hacer que aumente la presión aquí en el hígado. Y aquí en el hígado tenemos enzimas como es por ejemplo el aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, por ejemplo la bilirrubina. Y aquí tenemos vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos que irrigan al hígado. Si aumenta la presión en el hígado, se empiezan a chorrear las enzimas, como es la ST, ALT o la bilirrubina, y entonces empiezan a entrar a la circulación. La circulación son los vasos que irrigan al hígado. Entonces vamos a tener aumento de bilirrubina, vamos a tener aumento de AST, de ALT
Y como tenemos trastornos del tracto biliar, vamos a tener un aumento masivo de la fosfatasa alcalina. Esa es una de las cosas más características. Y como es un proceso inflamatorio, vamos a tener aumento de leucocitos y también va a ser un aumento masivo de leucocitos. Eso es lo que vamos a tener en estudio de laboratorio. Ahora, cuadro clínico es el paciente se va a presentar con la tríada de Charcot. La tríada de Charcot es el paciente va a venir con ictericia por el aumento de la bilirrubina. Vamos a tener dolor en cuadrante superior derecho y vamos a tener sintomatología de sepsis, que esto es el paciente va a venir con hipotensión y vamos a tener estado mental alterado. Cuando esto pasa, cuando tenemos choque séptico, en cuyo caso el paciente viene con estado mental alterado y la hipotensión, esto ya corresponde a la pentada de Reynolds. Pentada de Reynolds. Y la fiebre. Fiebre mayor de 40 grados Celsius, o puede ser hasta más de 40 grados Celsius. Entonces, tríada de Charcot es la fiebre, la ictericia y dolor en cuadrante superior derecho. Y la pentada de Reynolds es la tríada de Charcot más la hipotensión más estado mental alterado. Ese es el cuadro clínico, así es como se va a presentar el paciente. Ahora vamos a diagnóstico. Diagnóstico va a ser pues principalmente con los estudios de laboratorio y más que nada diagnóstico clínico. Pero lo que hacemos es, tenemos un paciente, sospechamos que tiene colangitis ascendente y lo primero que vamos a hacer es podemos hacer un ultrasonido o la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Y aquí podemos ver la piedra que está obstruyendo el colédoco y lo que hacemos es, pues vamos a quitar la piedra. Entonces, la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, esto no nada más es diagnóstico definitivo, sino que también es esto lo que podemos utilizar para tratamiento. Y en el ultrasonido, pues lo que vamos a encontrar es dilatación del tracto biliar. Como ya vimos, va a aumentar la presión en el tracto biliar y esto va a hacer pues que tengamos dilatación del tracto biliar. Eso es lo que vamos a encontrar en el ultrasonido, pero el diagnóstico definitivo es con la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. A veces también podemos hacer la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Ese es diagnóstico. Ahora tratamiento. Aquí depende si el paciente viene estable o inestable. Inestable es un paciente que tiene fiebre alta, ya puede tener escalofríos y vimos que es un paciente que puede tener hipotensión por choque séptico. Entonces, si es un paciente que viene inestable, lo primero es estabilizar pues, los signos vitales, que esto es, vamos a poner 2 líneas centrales, vamos a poner una sonda Foley para estar midiendo la cantidad de orina que hace el paciente y vamos a poner las líneas centrales para dar solución salina normal o solución cristaloide y esto lo vamos a hacer hasta que tengamos recuperación de la presión, o sea que la presión sistólica sea mayor de 90 milímetros de mercurio o hasta que la frecuencia cardíaca sea menor de 90 latidos por minuto. Porque si el paciente viene con choque séptico es un paciente que va a tener taquicardia. Entonces, hasta que después de que demos los líquidos ya el paciente no tenga taquicardia, en este momento podemos dejar de dar los líquidos, pero todavía no vamos a quitar el acceso a la vía venosa. Y lo otro es que vamos a tener mejoría del flujo urinario. Ahora, es un paciente que se va a presentar al servicio de urgencia. Y aunque tengamos ya la sospecha que viene con colangitis ascendente, pues no nada más vamos a pedir los estudios de laboratorio que ya vimos, sino que vamos a pedir la biometría hemática completa, cuenta de leucocitos completa, biometría hemática, vamos a pedir química sanguínea completa y tenemos que checar los tiempos de coagulación, el PT y el PTT o el TP y el
tiempo de tromboplastina parcial. Esto es para estar checando la función hepática, porque ya vimos que pues vamos a tener daño al hígado, entre otras cosas. Entonces también vamos a pedir TP o PT y el TTP. Entonces esto es lo que pues vamos a pedir en cuanto el paciente llega. Sacamos estudios de laboratorio en lo que estabilizamos al paciente. Y si es un paciente que tiene riesgo de obstruir la vía aérea, como si es un paciente que viene con hipotensión y viene con náusea o vómito, entonces vamos a considerar intubar al paciente para proteger la vía aérea. Y vamos a pedir cultivos de sangre. Entonces, este es un manejo inicial del paciente. Ahora, ya que estabilizamos al paciente, si el paciente de por sí venía estable, podemos hacer la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Si no venía estable, entonces pues lo estabilizamos, ya vimos cómo, y entonces lo que hacemos es una colangiografía transhepática percutánea. O la otra cosa que podemos hacer es pues cirugía. Entonces, esto lo vamos a hacer en pacientes, digamos, que necesitan rápido el tratamiento, o en pacientes pues que ya no le hicimos la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada porque hubo que estabilizar al paciente. Entonces, así, este es tratamiento, y finalmente, ya sea este caso o este caso, lo que vamos a hacer es una colecistectomía. O sea, finalmente vamos a tener que quitar la vesícula. Eso es el tratamiento. Y diagnóstico diferencial. Esto es, tenemos un paciente que viene con colangitis ascendente y la presentación es similar a los pacientes que vienen con colecistitis. También se puede parecer a los pacientes que vienen con coledocolitiasis o a los pacientes que vienen con colangitis esclerosante primaria. Entonces, eso es lo que vamos a tener en la mente como diagnóstico diferencial. Pero, ¿cómo vamos a excluir que el paciente tiene colecistitis? Porque los pacientes con colangitis ascendente vienen con aumento de ST y aumento de LT. Los pacientes con colecistitis no tienen aumento de ST ni aumento de LT. Los pacientes con coledocolitiasis no tienen fiebre, y el paciente con colangitis ascendente pues sí tiene fiebre. El paciente con colangitis esclerosante primaria generalmente es un paciente que también va a venir con enfermedad inflamatoria del intestino, o sea, por ejemplo, con enfermedad de Crohn o CUSI, que es la colitis ulcerativa. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.